el verso 15 del libro de Tomás. Yahushua les ha dicho: si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros mismos, y si oráis, seréis condenados, y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y cuando entréis en cualquier país para vagar por las regiones, si os reciben, comed lo que os ponen enfrente a vosotros, y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca, eso es lo que os profanará. Vean cómo aquí confirma, de hecho, ahora que tuve la oportunidad de estar por allá, mucha de la gente que llegó a los estudios fueron invitados de las hermanas que organizaron o cercanos a ellos. Y una de las cosas que más se habló casi que en todos los lugares a donde fui fue comida. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? Porque aquí dicen que sí, aquí dicen que no. Y como muchos venían de lo que llaman raíces hebreas, habían llegado a esas cadenas, ¿verdad? De no comer esto, no comer lo otro. Entonces fue uno de los temas principales que hubo que hablar. Y espero, ¿verdad?, lo hayan entendido todos los que asistieron. Y aquí el Padre nos recibe con esta confirmación. Cuando entréis en cualquier país para vagar por las regiones, si os reciben, comed lo que os ponen enfrente a vosotros, y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca, eso es lo que os profanará. Con respecto a lo anterior, voy a leer un momento la otra traducción también, antes de explicar. En la otra, Yahushua dijo a ellos: si ustedes se privan de comida, o sea, ayunan, ustedes generan un error contra sí mismos. Y si ustedes oran, básicamente para ustedes mismos, ustedes serán condenados. Y si ustedes donan regalos para ustedes mismos, ustedes herirán a vuestros espíritus. Ahí está hablando, ¿verdad?, del ayuno falso, de esa gente que ayuna solo para que los vean o piensen que son más especiales. Los que solo se enfocan en el ayuno carnal y no en el espiritual que vemos en Isaías 58. Los que dan para que digan: ¡ay, qué bueno que es!, para recibir algo a cambio, aunque sea honor. Así como los que oran, un nombre falso, oran para conseguir lo que les da la gana, lo que quieren, no la voluntad de Yahweh. ¿Verdad? Orar por algo que no es la voluntad de Yahweh es herirse a sí mismo. Orar a uno que no es de Yahweh es herirse a sí mismo, ir en rebelión a Yahweh. Ayunar sin las intenciones correctas, sin saber por qué se está haciendo, solo por el show, solo por el hacer sufrir la carne, no tiene sentido. Entonces, así que cuando ustedes entren en cualquier país y caminen alrededor por sus regiones y gente los aloja, come lo que ellos les sirvan y curen a los enfermos entre ellos. Después de todo, lo que entra a vuestras bocas no los contaminará a ustedes, sino es lo que sale de vuestras bocas que les contaminará. Vean cómo dice eso: lo que sale de vuestras bocas es lo que los contaminará, después de haber dicho: si ustedes oran, ustedes serán condenados. Porque si uno ora cosas que no debe orar, o le ora al que no debe orarle, se está condenando a sí mismo. No es lo que entra por la boca lo que lo contamina, es lo que sale. Entonces hay que tener cuidado con lo que se ora, cómo se ora. Y como siempre digo, ¿verdad?, la base es mantener siempre la voluntad de Yahweh. Y Yahushua dijo: cuando ustedes vean a aquel que no fue nacido de mujer, échense sobre vuestras caras y adórenle. Ese es vuestro Padre. Esto se puede ver de dos maneras. Obviamente la más elevada está hablando de de Yahweh. Yahushua hablando de Yahweh, quien nunca nació, siempre ha existido. No vino de una mujer, no vino de nada, él siempre ha existido. Cuando ustedes vean a aquel que no ha nacido de mujer, échense sobre vuestras caras y adórenle. Ese es vuestro Padre. En otro nivel, recuerden que Yahweh le dijo a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y recuerden que al último se le llama el Hijo del Hombre, el Ben Adam,
que según el judaísmo es Adam, quien vino como David, quien viene como el último, por el nombre Adam, las 3 letras que lo conforman. Y recuerden que todo ser humano en la carne viene de Adán, pero Adán no nació de una mujer. ¿Me explico? Fue hecho o tomado del barro. Entonces, es como una vez que se manifieste Yahweh a través de él, volviendo a venir, se cumple esto en 2 niveles. El más elevado, Yahweh, por supuesto, y el otro en el que todos vinieron de Adán, quien vino de la tierra. Ahora, obviamente se puede hablar que la tierra es femenina, la Ruach es femenina. Entonces ambos, así como Yahushua vino de una virgen, vino de la Ruach. Y obviamente Adán, de la misma manera, habría venido por la voluntad de Yahweh, que es su Ruach, pero como una creación que después a través de Yahushua se hace hijo. ¿Verdad? Cuando ustedes vean a aquel que no fue nacido de mujer, échense sobre vuestras caras y adórenle. Ese es vuestro Padre. Vean como el mismo Yahushua está diciendo esto, y Yahushua nació de mujer, tanto así que es llamado la semilla de la mujer. Entonces, una vez más, es como cuando Yahushua dijo, el Padre mayor es que yo. Yahushua dijo, tal vez hombres creen que yo he venido para echar paz sobre la tierra. Ellos no saben que yo he venido para echar división sobre la tierra, fuego, espada y guerra. Porque habrá 5 en una casa, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, aunque ellos se pararán como uniones, o se establecerán como uniones. Con eso se refiere a que en una familia, si uno cree y otro no cree, habría división, pero este que cree está siendo unido con Mashiach. Por ende, a través de esa división llegó a la unión verdadera, con la verdad. ¿Sí me explico? Porque a Yahweh no le gusta la división, pero cuando es necesaria se va a dar, ¿verdad? Como cuando Yahushua dijo, si es necesario cortarse un brazo para que no se vaya al infierno, córteselo. Obviamente no está mandando a amputarse a nadie, es algo, una metáfora, exacto. Separar la escoria del oro, exacto, y es con el fuego que trae sufrimiento. Voy a ver la otra traducción. 17. Yahushua ha dicho, quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra. También recuerden, ¿verdad?, que los judíos no creen que Yahushua es el Mesías porque ellos esperaban que todas las profecías se hubieran cumplido con él, si es que él fuese según su entendimiento. Pero Yahushua vino y dijo, yo no vine a traer paz al mundo, ¿verdad? La gente esperaba que trajese paz. Él dijo, yo no vine a traer paz, olvídese de eso. Y es porque él vino a traer la verdad. A partir de ese momento se empezaría a dar la división entre la verdad y la mentira. Y por ende vino a traer separación, como en el 4º día que hizo el sol y la luna, ¿verdad?, que están conectadas con el día y la noche. Como cuando en el primer día separó la luz de la oscuridad. Después separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, quizá la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra. Fuego, espada y guerra, que sería lo que vendría por Mashiach haberse manifestado. Curiosamente, en el primer sello del Apocalipsis es el jinete del caballo blanco, que se podría decir es el fuego consumidor que trae juicio, y el segundo sello es espada y guerra. Entonces, en cierta forma, como siempre digo, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual, un microcosmos, un macrocosmos. Yahushua vino y dijo eso, empezó una división espiritual de los que creían y los que no creían. Ahora se va a dar una división más clara, como cuando se le habló de la parábola de la cizaña y el trigo, que solo al fin de los tiempos se podría ver la diferencia. Quizá la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra, fuego, espada y guerra. Pues habrá 5, también eso de que vino a echar un fuego, encender un fuego, como lo dice otras traducciones, es porque el último, que es el fuego, no podría venir a hacer lo que tiene que hacer si no hubiese venido Yahushua primero a encenderlo, a hacer la luz, a hacer la verdad, para que él se agarre de la verdad y pueda cumplir la misión. Espada, en el sentido espiritual, claramente la palabra de Yahweh es la espada, de doble filo. Y guerra, la guerra espiritual que habla Efesios. ¿Estamos claros?
Obviamente también se dieron guerras literales, pero lo principal aquí es lo espiritual. Pues habrá 5 en una casa, estarán 3 contra 2. Qué curioso eso, 5 como en la Torá, libros de la Torá, 3 contra 2, que es como, por ejemplo, algo que he tenido muy presente también desde que andaba por allá, de cómo la escritura habla de que, verán, en lo que respecta a la ley, que el que cumpla todos estos mandamientos vivirá por ellos. Pero en Génesis, Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Entonces, como si fuera esto en contra de esto, ¿verdad? Como si fueran 2 libros, Deuteronomio y Génesis, contra Levítico, Éxodo y Números. Y no porque haya contradicción, sino porque los que están en la letra llegan a verse en contradicción cuando no tienen el espíritu, que es lo que llega a solucionar toda confusión, ¿verdad? Como en Génesis, que dice, les he dado de todo para comer, lo cual se conecta con lo anterior que Yahushua dijo, no les va a contaminar, coman lo que les den. Génesis dice, les he dado todo para comer, todo lo que se mueve, lo pueden comer como comen legumbres. Pero después en Levítico dice, no coma esto, no coma lo otro, ¿verdad? Parece ser una contradicción. En el judaísmo lo que ellos dicen es, no, lo de Génesis era para los gentiles, lo de Levítico es para los israelitas. Cuando Yahweh hizo a Adán, y de Adán vienen todos, no tendría sentido que usted es una dieta y usted es otra dieta si todos somos el mismo cuerpo. ¿Sí me explico? Si vamos a hablar de dietas. Pues habrá 5 en una casa, estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y estarán de pie como solitarios, lo ponen acá. Que como decía, los que están firmes en Mashiach son uno con él. Entonces, a través de la separación de aquellos que no creen, llegan a la unión verdadera con aquel que es la fe misma. 3 contra 2, 2 contra 3. Qué curioso que en el fin de los tiempos se manifiesta Azazel como el falso Mesías, la abominación desoladora, Lucifer como a través del falso profeta, y Samael a través de la bestia. Y ellos 3 se enfrentan contra 2, los 2 testigos, Moshe y Eliyahu. Porque habrá 5 en una casa, ¿verdad? Como la tierra. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. También curioso que el último, al ser como hijo pródigo, en Isaías vemos que se dice, mi primer padre pecó, porque es el hijo de Adán. Adán fue el que cometió el primer pecado, el Ben Adán, el hijo del hombre. Al ser descendiente trae ese pecado. Y eso se conecta también con el poderoso falso que nos enseñaron desde que estábamos niños. Por ende, el padre contra el hijo contra el padre. Porque el último salió de la doctrina falsa y salió de un hombre que cometió pecado. Pero ahora se enfrenta contra ese pecado o contra ese falso poderoso que decía ser su padre. Yahushua ha dicho, yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, y ninguna mano ha tocado y no ha surgido en la mente humana. Bendito Yahweh por esa promesa, ¿verdad? Que también está en el Nuevo Pacto. Bueno, este libro debería estar en el Nuevo Pacto, pero bueno. Yo les daré lo que ningún ojo ha visto, ¿verdad? También tenemos un ojo adentro, que es el que usamos con la imaginación. Nos hacemos imágenes. Pero aquí entonces está diciendo que nos va a dar algo que ni siquiera nos lo hemos podido imaginar. Porque uno solo, la imaginación es asociativa, la gente piensa que es creativa. En realidad es asociativa porque uno solo puede imaginarse cosas que ya ha visto o que conoce. Lo que puede hacer es mezclarlas, ¿verdad? Por eso es que en las películas siempre hacen seres con patas, con orejas, con boca, porque no pueden pensar algo más que lo que ya existe. Mezclan animales y dicen, es un extraterrestre, pero no, es una mezcla de este animal con este animal, o con un demonio, ¿verdad? Porque también existen esas criaturas que algunas personas han visto y llegan a ponerlas en arte. Entonces la imaginación no es creativa, es asociativa. Y por eso la escritura aquí nos dice que ningún ojo ha visto, ni el externo ni el interno, a través de la imaginación, lo que Yahweh tiene preparado para nosotros. No importa cuánto uno se puede imaginar una mejor vida, cuán perfecto se puede imaginar la tierra, el mundo, no se acerca
para nada a lo que Yahweh tiene planeado y que ya está esperándonos. Yo les daré lo que ningún ojo ha visto. Bendito Yahweh también, que en el sentido espiritual, ¿verdad? Como cuando Yahushua dijo en Juan 17 antes de irse, ahorita les hablo en parábolas, pero la hora viene cuando les hablaré claramente del Padre. Yo les daré lo que ningún ojo ha visto. La escritura también dice, a Yahweh nadie lo ha visto. Entonces a través de Yahushua vamos a poder llegar a ver lo que ningún ojo ha visto, lo que nadie ha visto. Vamos a poder ver al Padre. Como acababa de decir, cuando vean a aquel que no nació de mujer, inclínense ante él. Ese es su Padre, el que nunca han visto. Yo les daré lo que ningún ojo ha visto. El hecho de llegar a entender la escritura, cosa que la mayoría nunca llegó a entender, veían la escritura pero nunca veían la verdad en la escritura. Eso es otra forma de interpretarlo. Les daré lo que ningún ojo ha visto, el entendimiento, la sabiduría. Por eso, como siempre les digo, ¿verdad? Por eso es saber, porque es ver. Saber. Yo les daré lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que ninguna mano ha tocado, lo que no ha entrado en el corazón del hombre. Los discípulos dijeron a Yahushua, cuéntanos cómo será nuestro fin. ¿Verdad? Queriendo saber la recompensa, deseando que les diga todo lo bonito, ¿verdad? ¿Cómo será nuestro fin? Yahushua dijo, ¿han ustedes entonces descifrado el principio, ya que están buscando el fin? En verdad, curiosamente, bendito Yahweh, como se llama el libro Declarando el fin desde el principio, que es una porción de Isaías. Yahweh es el único que puede declarar el fin desde el principio. Y Yahushua nos dice que el fin está en el principio en el fin. La única forma de descifrar el fin es descifrando el principio. Por eso Yahushua sabe que no habían descifrado el principio, porque le preguntaron por el fin. Si supieran el principio, sabrían el fin. El hecho de que me pregunten por el fin quiere decir que no saben nada del principio. Y en sí el principio, como por ejemplo Bereshit, Génesis. Como en Génesis Yahweh reveló todo. ¿Han ustedes entonces descifrado Hareshit, el principio, ya que ustedes están buscando el final? Porque el fin será donde está el principio. Por eso Yahushua dijo que la mujer volverá al hombre, como Eva volviendo a entrar en Adán, y que en la otra vida no se darán en matrimonio, sino que serán como los malachim. Porque el fin será donde está el principio. Dichoso es aquel quien se para dentro del principio, ese conocerá el fin y no gustará la muerte. Básicamente, bendito aquel que yendo a Génesis se puede ubicar en Génesis, no necesariamente al nivel de llegar a decir, uy, solo reencarnación y tal, ¿verdad? Sino de verse en los patriarcas, verse en las acciones del pueblo, verse en el error como para poder rectificarlo, que en cierta forma es una forma de llegar a reconocer que ya estuvo ahí. Simplemente solo el alma o el espíritu lo recuerda. Leo la otra traducción. Dinos cómo será nuestro fin. Yahushua dijo, ¿así habéis descubierto el origen que ahora preguntáis referente al fin? Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el fin. O sea, es como un círculo. El círculo, ¿verdad?, representa el tiempo, porque es cíclico y porque la historia se repite. Como he dicho, en sí se puede ver el tiempo más bien como una esfera, que es un montón de círculos, y por ende la historia se repite en otro tiempo. Pero bueno, el punto es que dice, el origen está donde está el final. ¿Recuerdan la vez pasada que habíamos visto lo del nombre de Yahweh? Que les dije de una vez que le pedí al Padre que me revelara la creación en la forma más simple, y de ahí salió el punto, la línea y el círculo. El mismo punto donde la línea empezó habría sido donde terminó. Por eso también Él es el primero y el último, y son el mismo, porque el principio es el fin y el fin es el principio. Espero no estar enredando nada. Entonces, así habéis descubierto el origen que ahora preguntáis referente al fin. Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el fin. También qué interesante que eso es como el llegar a conocerse a sí mismo. ¿Cuál es el origen de la personalidad de uno, de los gustos de uno, de los deseos?
al llegar a conocerse a sí mismo va a llegar el fin de conocerse a sí mismo. Ya no va a necesitar conocer más porque ya llegó al origen de quién es usted. ¿Sí me explico? Y al llegar a conocerse a sí mismo va a llegar a conocer al Padre que lo creó. El principio está en el fin en el principio. O sea, como cuando uno le dicen cuál es el fin con respecto a un propósito que usted se haga, cuál es el fin de sus planes. Y Yahweh dice es el principio. En el sentido de que, ¿se acuerdan también como Yahushua habla de un hombre que decidió construir una casa y a la mitad se dio cuenta que no tenía suficiente y quedó como una burla porque no logró completar la obra? Por eso uno debe estar seguro del fin desde el principio, que si no, no va a nada. Y como les decía, el propósito de la vida es llegar a conocerse a sí mismo. Por ende uno diría, ese es el fin de venir a este mundo. Pero en sí debería ser el principio de lo que toda persona busca. Y al llegar a ese principio conocerá al verdadero poderoso que fue el que lo creó. Entonces, muchas formas de ver esto. El lugar donde está el origen, allí estará el fin. Bendito sea quien está de pie en el origen, para así conocer el fin, y éste no saboreará la muerte. Entonces, el que logra verse a sí mismo en el principio. ¿Se acuerdan lo que les había dicho del libro que leí de la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo? De cómo los hebreos piensan de una manera colectiva, por ende nosotros deberíamos ser capaces de conectarnos con todas las historias de nuestros antepasados, entendiendo que somos uno mismo y por ende como si estuvimos ahí, sin contar la reencarnación, sino solo por el hecho de que si nosotros venimos de tal carne y esa carne estuvo en el pasado, entonces somos esa persona, como cuando la escritura habla de que Leví estaba en los lomos de Abraham y este le dio diezmo a Melquisedec. Ahí Leví le estaba dando diezmo a Melquisedec, pero uno diría, ahí no existía Leví, estaba en Abraham. Entonces así nos podemos ver en el principio, cuando nos damos cuenta que somos los mismos. Y eso es parte de lo que reíamos allá en México, porque fue muy hermoso poder estar con hermanos de allá, que por primera vez los veíamos en persona, y otros que por primera vez los conocíamos, pero al final nos damos cuenta que somos de los mismos. O sea, era simplemente una familia y como si nos conociéramos de años, y por eso me gustaría tanto que todos estuvieran allá o que vengan acá para que ustedes los puedan conocer también y sientan. Conocerá el fin y no saboreará la muerte, porque muchos primeros serán últimos. Esos últimos que se puedan ver como primeros lograrán entender el fin para no experimentar muerte, siendo de los 144,000 escogidos. Yahushua ha dicho, bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser. ¿Verdad? Aquí yo creo que se entiende bastante bien en la forma en que lo tradujo. Hay otras traducciones que dicen, bendito aquel que existía antes de llegar a existir, o que existía antes de llegar a ser. ¿Verdad? Y ahí mucha gente diría, ¿cómo? Es una contradicción, ¿cómo se le ocurre que va a ser antes de ser? Y se refiere, ¿verdad?, a aquel que estuvo en el Padre, en el pensamiento del Padre, antes de entrar a esta realidad y tomar carne. Y no aquel que simplemente existió en esta realidad y por nunca conectarse o conocer al Padre a través de conocerse a sí mismo, por ejemplo, nunca llegó a verdaderamente existir. Y por eso los que hablan del dilema ser o no ser, porque ellos están en ese estado de inexistencia verdadera, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que respecta a Yahweh, el que causa la existencia, según el significado de su nombre. Entonces, bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser. Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Pues tenéis 5 árboles en el paraíso, los cuales no se mueven, ¿verdad?, no cambian en el verano ni caen sus hojas en el invierno. Quien los conoce no saboreará la muerte. Vean cómo habla de piedras os servirán. El pacto de la Torá fue escrito en 2 piedras, como los 2 testigos. Recuerden que piedra es Eben y hijo es Ben en hebreo. Esto es piedra en hebreo, Eben. Pero esto nada más 2 letras es Av, que es padre. Y esto es Ben, que es hijo. Entonces en la piedra está representado el padre y el hijo. El primero y el último. Como la piedra angular, fundamento y piedra que cae sobre el que no cree y lo despedaza. ¿Verdad? Como también en Zacarías vemos de
la piedra que va al final del edificio, que lo interpretan o lo conectan con la pirámide que tiene en la cúspide, una piedra que se pone, y Lucifer quiso tomar ese lugar como el más alto. Entonces en una pirámide se puede ver una piedra angular, que es la que empieza toda una esquina, hasta que se forma toda la pirámide y al final se pone la cabeza de ángulo, como la mencionan en los profetas. Esquina o piedra angular y después la cabeza de ángulo también, porque también tiene un ángulo, ¿verdad? Entonces, como primero y último, el que inicia el edificio y el que lo completa. Entonces ahora sí, llegué a la de Aldo, que decía 1 Corintios 15, 47 al 49, y leo que dice: el primer hombre es el de la tierra, ¿verdad? El de la Adamá, por eso se llama Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el soberano, o sea, Yahushua, es el del cielo. Por eso se dijo: hagamos al hombre de la tierra a nuestra imagen y semejanza, porque se agarró la imagen del hombre del cielo para hacer al hombre de la tierra. Pero lo que respecta a nuestra perspectiva, el hombre de la tierra fue primero, porque Yahushua vino en el 4º milenio. Entonces por eso el postrer Adán, a pesar de ser el original del cual se tomó la imagen. ¿Sí me explico? Dice: conforme al terrenal, así serán los terrenales. Por eso se quedan en la carne, en el error, en la letra. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Los que buscamos a Yahushua llegamos a ser como Él nos va convirtiendo a ser a su semejanza. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, así como nos parecemos a los, ¿verdad? Cada hijo se parece a su papá, y en lo carnal, en la imagen, en tener 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, etc., somos como Adán. Ahora vamos a ser como Yahushua, como el celestial. Yahushua ha dicho: bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser. Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Pues tenéis 5 árboles en el paraíso, que se puede ver, ¿verdad?, como una vez más, los 5 libros de la Torá, los cuales no se mueven en el verano, ni caen sus hojas en el invierno, porque Yahweh no cambia, su Torá es una y eterna. Quien los conoce no saboreará la muerte. Quien puede llegar a entender, ¿verdad?, lo que Yahweh nos está diciendo a través de sus escritos verdaderamente, no saboreará la muerte, siendo uno de los escogidos. E incluso se puede hablar de que, bueno, es que sí, saborear la muerte se refiere a tener que experimentar muerte en el fin de los tiempos, pero obviamente en un nivel más elevado, recuerden que hay 2 muertes: la que es una ilusión en este mundo del cuerpo, y la muerte en el juicio final, que es llamada la segunda muerte. Y esa es la verdadera muerte. Por ende, el que crea en Yahushua, sea que en este mundo muera o no, no va a tener que morir ahí. Por ende, no experimentará muerte de la verdadera, repito, segunda muerte, siendo el hecho el árbol de vida misma. Y también curioso, recuerdan que se dice que, digamos, una de las interpretaciones al ver lo que dicen lo que llaman los evangelios, en una parece que habían 2 ladrones y después 2 malhechores. Y en una dice como que estaban ahí cuando llegó, en otra como que los pusieron después. Entonces interpretan algunos que habían 5 maderos, como cuando también Yahushua Josué colgó a 5 hombres. Se podría ver Yahushua en el centro, los otros 2 maderos como si fueran que un malhechor, un ladrón se robó algo, un malhechor hizo cualquier otro crimen. O sea, la cuestión es que el punto es que es posible que se refiera a las mismas personas, porque un ladrón es un malhechor, pero no todo malhechor es un ladrón. ¿Sí me explico? Entonces se interpreta que pudieron haber 2 malhechores que hicieron otros crímenes, fueron asesinos o algo así, y 2 que habían sido ladrones. Y qué curioso que 3 contra 2, 2 contra 3. Recuerdan que Yahushua tuvo uno a la par que creyó en él y le dijo: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Serían 2 contra 3, 3 contra 2. Pero esté claro eso. Yahushua dijo: dichoso es aquel quien existió antes de que él viniera a existir. Esa es la otra traducción. Dichoso es aquel que existió antes de que él viniera a existir, porque eso es imposible. Pero volvemos a lo mismo de que el fin está en el principio en el fin. Entonces, el que llega a existir verdaderamente es porque ya había existido desde antes. El que no llega a existir es porque no existía antes y solo fue una ilusión durante este tiempo.
estaba muerto en vida. Exacto, y nos predestinó, y etcétera, etcétera. Y también lo que veíamos de que el único que está en peligro de morir es aquel que ha llegado a vivir. Por ende, ellos no están en peligro de morir porque nunca han vivido. Yahushua dijo, dichosos aquel quien existió antes de que él viniera a existir. Si ustedes se vuelven mis pupilos y hacen caso a mis palabras, aquí pone entre paréntesis los nombres del Padre y del Hijo, estas piedras les servirán a ustedes. Porque hay 5 árboles en el paraíso, en el Pardes, en el Edén, para ustedes. Ellos no se cambian en verano o en invierno y sus hojas no se caen. Quien quiera que les conoce no gustará la muerte. Los discípulos dijeron a Yahushua, cuéntanos a qué se parece el reino de Yahweh. Él les dijo a ellos, es como un grano de semilla de mostaza, menor que todas las semillas. Pero cuando se cae sobre la tierra preparada, vean cómo dice tierra preparada, necesario eso que es lo que decías, ¿verdad? El que está preparado para llegar a conocerlo o reconocerlo. Es como un grano de semilla de mostaza, que como sabemos, la más pequeña de todas, menor que todas las semillas. Pero cuando se cae sobre la tierra preparada, produce una planta grande y se vuelve un refugio para las aves del cielo. Entonces el reino de Yahweh viene a través de la palabra, que es el nombre del Hijo, que al caer en una tierra preparada como un ser humano que busca la justicia y la verdad, se llega a convertir en una gran planta, un árbol que da fruto y que no solo es da fruto o se convierte en una planta muy grande, sino que también se vuelve un refugio para las aves del cielo. Las aves de los cielos son los ángeles. Entonces Yahweh, a través de lo que estamos haciendo aquí, va a permitir que algunos ángeles puedan entrar en la otra realidad, recuerdan, a la cual no están sujetos en el estado en el que se encuentran o se han encontrado durante la historia. Produce una planta grande y se vuelve un refugio para las aves del cielo. Entonces los malajim, algunos se van a poder refugiar en lo que Yahweh está construyendo a través nuestro. Recuerden, habíamos hablado de los 4 niveles de interpretación. Uno es el de Marcos, que se conecta con el becerro. El otro es el de Lucas, que se conecta con el hombre. El otro es el de Mateo, que se conecta con el león. Y el otro es el de Juan, que se conecta con el águila. Peshat, Remes, Derash y Sod. Pero se habla de un nivel más elevado que, como hemos hablado en lo que respecta a los apóstoles, lo conectamos con Pablo. Lo que él explicaba, que el mismo Pedro dice, es muy difícil de entender. Viene siendo un nivel mayor, como el hecho de que el nombre de Yahweh son 4 letras. Pero recuerdan que la Yud se separa en 2 y el punto inicial se ve como el nivel más elevado. Como mencionaba Adán Kadmon, pues Atzilut, que viene siendo la emanación, como la voluntad del pensamiento. Después Yetzirah, que es formación, era Beriah, que es creación. Después Yetzirah, que es formación. Y después Asiyah, que es acción. Entonces, curioso que dice, en el árbol, en el Pardes, habían 5 árboles. O sea, 5 niveles de interpretación diferentes. Y el dedo gordo, exacto, que es tan importante, que nos separa de los animales. Y exacto, esos 4 sin este casi no sirven para nada. Y por eso se conecta con el apóstol, que cubre los demás ministerios. Sí, muy buen punto. Los 4 niveles y aquel que está por encima de todos, aunque parece estar abajo. Y como les decía, Adán Kadmon, que sería el ápice de la Yud. Atzilut, que es la Yud. Beriyah, que es la Hei. Yetzirah, que es la Vav. Y Asiyah, que es la Hei, última. Y esos 5 niveles se conectan con los 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah. Y de aquí para allá representan voluntad, mente, pensamiento, habla y acción. Al ser la primera, y está separada del renglón porque está elevada. Y también, curiosamente, en el pictográfico, recuerdan, es una mano, un brazo entero. Y se separa en brazo y mano. Primero y último. 5 y 5 o 6 y 4, como las dos tablas del pacto con los mandamientos terrenales y los mandamientos celestiales. Celestiales y terrenales, respectivamente. Antes de que Yahushua muriera, estaban casi que en el mismo nivel que los judíos, casi. Después ya Yahushua les explica unas cosas y llegan a un nivel más elevado.
y después cuando reciben la Ruach en Shavuot, uno más elevado, pero aún así de fijo entre ellos habían diferencias de lo que uno entendía y lo que el otro entendía, ¿verdad? Y juntos ambos entendían. Entonces también en el sentido de, como mencioné, los evangelios conectados con esos diferentes niveles de interpretación, eso viene siendo la Ruach que lo inspiró de esa manera a través de ellos. Decía entonces, produce una planta grande y se vuelve un refugio para las aves del cielo. Miriam dijo a Yahushua, ¿a quiénes se parecen tus pupilos? Interesante porque Yahushua en una ocasión dijo, ¿a quién me parezco? ¿O quién creen que soy? Pero ahora Miriam quiere como devolverles el favor a los discípulos y le dice, ¿y ellos qué? ¿A quién se parecen? ¿A cómo son? Entonces Miriam dijo a Yahushua, ¿a quiénes se parecen tus discípulos? Él dijo, ellos son como niños pequeños, habiéndose sentado en un campo que no pertenece a ellos. Cuando los dueños del campo vienen, ellos dirán, denos de vuelta a nuestro campo. Ellos se desvestirán de su vestidura en la presencia de ellos para dejárselo, para darles el campo a ellos. Por esta razón digo yo, si el dueño de una casa sabe que viene un ladrón, él estará vigilante antes de que llegue el ladrón y no permitirá al ladrón meterse en su casa y robar sus pertenencias. Ustedes entonces estén vigilantes en contra del mundo. Amarren sus lomos con gran fuerza para que los ladrones no puedan encontrar una forma de alcanzarles. Vean que eso que dijo él se interpreta de dos maneras. Normalmente en los evangelios se toma como el hecho de que él viene como ladrón en la noche. Y si Satanás supiese que él viene como viene, haría todo lo posible para que no entre al mundo. Por eso ha multiplicado los abortos y otro montón de cosas, el virus y todas esas cosas que ha hecho, tratando de tener la manifestación, porque no sabe cómo va a ser. Pero aquí está, viéndolo por otro lado también, como esos, lo que llaman los arcontes, básicamente las autoridades con los que estamos en guerra según Efesios, que quieren robarse el alma de las personas, y por eso debemos estar atentos, vigilando como las vírgenes prudentes, con el aceite, con las lámparas encendidas. Me devuelvo un poco y explico, voy a meter algunos de los paréntesis que ponen acá. Ellos son como niños pequeños, ¿verdad? Que serían los hijos de Yahweh claramente, habiéndose sentado en un campo que no pertenece a ellos, que viene a ser este mundo. Aquí ponen la granja de las autoridades. En sí, en cierta forma, esto viene siendo como una granja porque se dice que nos hicieron para servirles a ellos, según algunas creencias, ¿verdad? Para sacar oro, dicen otros, los de Nibiru, ¿verdad? Los sumerios y todo eso. Cuando los dueños del campo, los señores, dice acá, que vienen siendo las autoridades que están en los Yahudim, ¿verdad? En los Yehudim, los que rechazaron a Yahushua, cuando ellos vienen, ellos dirán, denos de vuelta a nuestro campo. Voy a ver un momento, Micaías 2, 1 y 2, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, el hombre y a su heredad, ¿verdad? Como esas autoridades. Entonces dice después, ellos se desvestirán de su vestidura en la presencia de ellos para dejárselo, para darles el campo de ellos. No sé por qué aquí ponen este paréntesis, dice censurar, borrar y olvidarse de su nombre, cuando dice se desvestirán de su vestidura. Ahí está dando a entender que les vamos a devolver el cuerpo, este cuerpo de carne que es de esta realidad terrenal. Vamos a decir, tome, con mucho gusto se lo devolvemos porque por sí ni nos gustó. Entonces les vamos a devolver lo que ellos formaron, que tiene que ver con la materia, porque nosotros somos el alma, y eso fue lo que Yahweh hizo y que llegó a ser antes de que entrara en el ser, como vimos ahora. Entonces lo que considero, ¿verdad?, es el hecho de que nosotros nos llegamos a desvestir de los nombres falsos que nos cubrían antes. En ese aspecto, pues sí, les devolvemos los nombres falsos que nos dieron, les devolvemos la doctrina falsa y todo lo que nos enseñaron. De nada nos sirvió. Ellos se desvestirán de su vestidura en la presencia de ellos para dejárselo, para darles el campo de ellos. Por esta razón digo yo, si el dueño de una casa, pone aquí en paréntesis, ejemplo, la congregación o cualquier casa buena o mala. También aquí me ponen Gálatas 5:12, lo voy a ver rápidamente. En el 11 dice, en cuanto a mí, hermanos, si aún predican la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo del madero, o que se mutilaran los que os perturban.
que se mutilaran los que os perturban. Ellos se desvestirán de su vestidura en la presencia de ellos para dejárselo, para darles el campo de ellos. El campo o la Adamá. Bueno, campo en hebreo es Sadeh. Curiosamente, las primeras dos letras de Sadeh son Shin y Dalet, que es Shed, que se conecta con los demonios o los espíritus. Pero al decir el campo de ellos se está refiriendo a la tierra, como la Adamá, el suelo del cual fue hecho el cuerpo, ¿verdad? Fue del suelo, del polvo del suelo que fue hecho el cuerpo del hombre. Entonces ellos se desvestirán de su vestidura en la presencia de ellos para dejárselo, para darles el campo de ellos, como para darles la tierra de ellos. Como cuando Caín y Abel se dejó los animales y Caín la tierra. Entonces después le dijo Caín a Abel, ahora sí, quítese de aquí porque esa tierra es mía, quítese de aquí porque esa tierra es mía. Sería como las autoridades, como Caín diciéndole al hombre, usted me pertenece, y nosotros no, lo que le pertenece a usted es este barro que cubre mi alma, se lo devuelvo con mucho gusto. ¿Sí me explico? Y se ve la conexión entre lo uno y lo otro, y también Abel el justo reclamando porque él lo había cubierto, básicamente como Yahushua que nos cubre al ser la verdad, que le respondan. Entonces decía, por esta razón digo yo, si el dueño de una casa sabe que viene un ladrón, él estará vigilante antes de que llegue el ladrón. Por eso Yahweh no se lo reveló a los ángeles, ¿verdad? La hora de su venida. Y no permitirá al ladrón meterse en su casa y robar sus pertenencias. En el caso de lo negativo, si uno tiene una congregación que es una casa, uno no puede permitir, como en el caso del pastor, como el líder de la casa, tiene que estar atento para que no entre el ladrón a robarse la verdadera doctrina, a robarse los nombres, a robarse la verdad, como ha hecho en la apostasía, en las diferentes religiones, denominaciones y demás. Ustedes entonces estén vigilantes en contra del mundo. Amarren sus lomos con gran fuerza para que los ladrones no puedan encontrar una forma de alcanzarles. Porque los problemas que ustedes anticipan vendrán. Que haya entre ustedes un hombre que comprenda. Cuando se madura la cosecha, él vendrá repentinamente cargando una hoz y lo segará. Mejor que escuche cualquiera que tenga dos oídos. Vean qué poderoso. Y vean cómo habla en tercera persona de aquel que va a recoger con la hoz. Por un momento quiero decir Apocalipsis 2 para que rime, pero no es el 14. En el 14, capítulo 16 dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Y Abujanán, quien escribió el Apocalipsis, conocía a Yahushua porque anduvo con él. Aquí dice, se parecía, era semejante. Ese que viene, dice, con una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro malaj salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ustedes entonces estén vigilantes en contra del mundo. Vean que estaba hablando del campo, ese campo es el mundo, entonces más bien debemos cuidarnos de donde estamos metidos, ¿verdad? De ese campo, porque no es nuestro hasta el momento. Ustedes entonces estén vigilantes en contra del mundo. Amarren sus lomos con gran fuerza, ¿verdad? Fidelidad, con fe, para que, y también justicia, por si algo, que es el cinto, es la justicia y la verdad, para que los ladrones no puedan encontrar una forma de alcanzarles, ¿verdad? Los que andan tratando de robarse su paz, los que andan tratando de robarse su gozo, debemos estar firmes para que no puedan, porque siempre va a haber gente así, usada por esas entidades para quitarnos la paz, para que los ladrones no puedan encontrar una forma de alcanzarles, porque los problemas que ustedes anticipan vendrán, ¿verdad? Lo que teme, eso le sobrevendrá, vemos en la escritura. Y en el caso de Yahushua también les estaba diciendo a los discípulos que iban a tener que ir a morir, ¿verdad? Porque ahí le ha preguntado Miriam a quién se parecen ellos. Que haya entre ustedes un hombre que comprenda, cuando se madura la cosecha,
Él vendrá repentinamente cargando una hoz y los cegará. Como acabamos de ver en Apocalipsis 14, y ven que Yahushua hablando en tercera persona. Mejor que escuche cualquiera que tenga 2 oídos. Yahushua vio a algunos bebés amamantando. Él dijo a sus discípulos, estos bebés amamantando son como esos que entran al reino. ¿Verdad? En el sentido de que debemos ser como niños, que vamos a volver a nacer en sí a través de la resurrección y transformación. Ellos dijeron a él, entonces entraremos nosotros al reino como bebés. ¿Verdad? Preguntando, entonces vamos a volver a hacernos encogernos. Entonces entraremos nosotros al reino como bebés. Yahushua les dijo a ellos, es cuando tú te haces a los dos en uno, y cuando haces al de adentro como el de afuera, entonces el de afuera será hecho como el de adentro. Entonces el de arriba se volverá como el de abajo. Entonces cuando tú haces el varón y la mujer en uno solo, tal que el varón no fuera varón ni la mujer fuera mujer, entonces ustedes se vuelven ojos en lugar de un ojo, una mano en lugar de una mano, un pie en lugar de un pie y la semejanza en lugar de una semejanza. Entonces ellos están enfocados en lo físico porque ven al bebé, ¿verdad? Y dicen, entonces sí vamos a entrar otra vez. Y Yahushua le está diciendo, no, el punto es volver a la unidad total. Entonces entraremos nosotros al reino como bebés. Yahushua les dijo a ellos, es cuando tú haces a los dos en uno. Como por ejemplo lo que les decía, cuando usted llega a conocer a sí mismo, llega a conocer al Padre y se hace uno con Él a través del Hijo, el camino al Padre. Y cuando haces al de adentro como el de afuera, básicamente al que está dentro de nosotros, que viene siendo, bueno, se puede decir Yahweh una vez que tenemos a Yahushua, pero antes éramos solo nosotros, el alma. Cuando hacemos al de adentro como a ese que vino de afuera, Yahushua, nos volvemos uno con Él. Como cuando el alma de David se ligó con el alma de Yahunatán. Al final llegaron a ser una sola alma en 2 cuerpos. Por eso para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Porque Mashiach está en nosotros, se hizo uno con nosotros. Entonces el de afuera será hecho como el de adentro. Entonces el de arriba se volverá como el de abajo. ¿Verdad? Cuando Yahushua que está arriba llega a habitar en la tierra a través nuestro. Cuando el que está afuera llega a habitar dentro nuestro. Dice, entonces cuando tú haces al varón y a la mujer en uno solo, o sea, cuando llega uno a lo que estaba antes del pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva eran uno, llegar a unir la verdad y la sabiduría, el varón y la mujer, llegamos a tener la verdadera doctrina, el verdadero entendimiento de la escritura. Cuando tú haces al varón y a la mujer en uno solo, ¿verdad? A través del matrimonio básicamente, tal que el varón no fuere varón ni la mujer fuere mujer, en el sentido de que si el hombre y la mujer llegan a ser uno nuevamente, ya no va a ser ni hombre ni mujer, porque ya es todo unidad, como Adán, que dice la escritura en Génesis que cuando los hizo, los llamó Adán. Plural, la mujer y el hombre eran uno en Adán. Tal que el varón no fuera varón ni la mujer fuera mujer. Que eso también es parte de lo que se debería entender en el matrimonio. Ya no se trata de usted y yo, se trata de nosotros. Ya no se es un individuo, ¿verdad? Ya se es un matrimonio y no se puede pensar, el hombre no puede pensar solo en sí mismo, la mujer no puede pensar solo en sí misma. Todo pensamiento debería estar conectado y es el uno por el otro. Ni la mujer fuera mujer, ni el varón fuera hombre. Entonces ustedes se vuelven ojos en lugar de un ojo. Básicamente llegan a ocupar el lugar en el cuerpo de Mashiach. Cuando todo se empieza a unir, finalmente nos unimos a Él, siendo su cuerpo. Entonces llegan a ser, ¿verdad? En el cuerpo un ojo, una mano, dependiendo de la función que tenga en la congregación. También se podría decir, llegan a ser ojos en lugar de un ojo. Interesante, porque recuerdan que el falso Mesías tiene el ojo derecho oscurecido, por eso los Illuminati, ¿verdad? Que se tapan un ojo. El ojo de Lucifer, el ojo que todo lo ve, como le llaman. Pero vea cómo el ser humano originalmente tiene 2 ojos.
Entonces cuando se une al hombre y la mujer, ya no serán un ojo, serán ojos. En el sentido de que ya llegan a ser parte del cuerpo como debería ser. Y por eso dijo la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, porque sería como una persona con un solo ojo, que no llega a lograr ver profundidad de la manera correcta y otras cosas, puesto que el ojo derecho representa justicia y injusticia. Entonces, ojos en lugar de un ojo, una mano en lugar de una mano, ¿verdad? Ya van a poder hacer las obras, ya no va a ser solo una imagen de la mano, sino que ya va a poder llegar a cumplir las obras del reino, a través de la unidad, vuelvo y repito. Un pie en lugar de un pie, recuerden que el pie se conecta con llevar las buenas nuevas, en vez de estar llevando mentira o no saber ni siquiera qué tiene que llevar. Y la semejanza en lugar de una semejanza, el hecho de que llegamos a ser semejantes a Mashiach, que es la semejanza de Yahweh, la imagen del Padre. Entonces ustedes entrarán al reino. Entonces ustedes entrarán, ¿verdad? Porque una vez que estemos en el cuerpo de Mashiach, que es el rey, somos parte del reino. Vamos a ver si la otra traducción lo dice muy diferente o algo así. Miriam ha dicho a Yahushua, ¿a quiénes se asemejan tus discípulos? Él ha dicho, se asemejan a niños que residen en un campo que no es suyo. Cuando vengan los dueños del campo dirán, devuélvanos nuestro campo. Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselo y para devolverle su campo. Por eso yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el ladrón, estará sobre aviso antes de que llegue. No le permitirá penetrar en la casa de su dominio para quitarle sus pertenencias. En cuanto a vosotros, cuidaos del sistema. Ceñid vuestros lomos con gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de alcanzaros, pues hallarán la ventaja que anticipasteis. Que haya entre vosotros una persona que con comprensión, cuando maduró la cosecha, vino rápido con su hoz en la mano, la recogió. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Entonces decía, Yahushua dijo, yo les escogeré a ustedes, 1 fuera de 1000 y 2 fuera de 10,000, y ellos se pararán como uno solo. O sea, Yahushua dijo, de un grupo de 1000 voy a agarrar a uno, de un grupo de 10,000 voy a agarrar a otro, y después todos estos que voy a ir escogiendo serán un cuerpo. ¿Verdad? Los 144,000 de los 4 ángulos de la tierra, que terminan siendo el cuerpo de Mashiach. Los muchos son su sangre, por si algo. Sus discípulos dijeron, muéstranos el lugar de donde tú eres, porque nosotros debemos buscarlo. Él les dijo a ellos, mejor que escuche cualquiera que tenga 2 oídos. Existe una luz dentro de un hombre de luz, y ella brilla sobre el mundo entero. La luz que hace que el hombre viva es la luz que alumbra toda la existencia y la mantiene con vida, por encima de la luz del sol. La luz del sol la representa. Por eso en el principio separó la luz de la oscuridad, y en el cuarto día hizo el sol y la luna. Entonces dice, mejor el que escuche cualquiera que tenga 2 oídos. Existe una luz dentro de un hombre de luz, y ella brilla sobre el mundo entero. Si ella no brillase, oscuridad está allí. Por eso aquel que no tiene luz en su interior anda en oscuridad, por más que esté el sol mediodía. No sabe para dónde va, se siente vacío, se siente frío, etc. Yahushua dijo, ama a tus amigos como a ti mismo, protégelos como a la pupila de tu ojo. También lo que les había dicho de cómo, ¿verdad? Como Yahweh está haciendo la unidad de todas las cosas, el enemigo que todo lo copia está haciendo por su lado una forma abominable de esa unión, como acaba de decir, y lo leo aquí. Cuando hagáis a los dos uno, y hagáis el interior como el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón como la hembra. ¿Verdad? Hay muchos varones que están diciendo ser hembras, muchas hembras que están diciendo ser varones. Hay muchos que dicen, no, es que yo en mi interior me siento así, entonces lo voy a hacer en el exterior. Es que en el exterior soy así, entonces en mi interior... ¿Sí me explico? ¿Cómo agarrarían esto y lo torcerían como lo están haciendo? ¿Verdad? Muchos dirían, ve que es bíblico, sin entender que eso es lo que el enemigo está haciendo, porque todo lo copia, sin entender el aspecto espiritual. Y vamos a lo mismo de lo que es la letra, que retuerce las cosas, la carne.
La letra mata, mas el espíritu vivifica. Es el espíritu el que nos ayuda a entender esto. El exterior como el interior, lo de arriba como lo de abajo, cuando establezcáis el varón como la hembra, como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina. ¿Ven eso como se podría interpretar? Hoy en día hay muchos hombres que no son masculinos, muchas mujeres que no son femeninas, y eso es abominable según la escritura. Por si algo, aquí se está refiriendo a la unidad que va a traer al ser andrógino, que no es ni hombre ni mujer, ni masculino ni femenino. Dice, cuando establezcáis un ojo en lugar de un ojo y una mano en lugar de una mano, que sería como espíritu en lugar de la letra, el poder llegar a entender lo que verdaderamente estaba ahí, un ojo en vez de un ojo, como por ejemplo los ídolos tienen ojos pero no ven. Hay personas que son como los ídolos, tienen ojos pero no ven. Cuando nos unimos a la luz verdadera, ahí es donde vemos, y por ende llega a ser un ojo en vez de un ojo que no veía. Y una mano en lugar de una mano. Antes obrábamos para el mal, ahora obramos para el bien. Y un pie en lugar de un pie, y por eso es que tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, porque son un espejo el uno del otro. Este representa las buenas obras y este las malas obras. Tenemos que cambiar de la izquierda a la derecha, por decirlo así. Como cuando Yahushua explica que si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, pasa las 99 a la mano izquierda, porque es un número incompleto, y se va a buscar a la que se perdió. Y una vez que la encuentra se regocija, como el hijo pródigo, como la congregación, y las pasa todas a la mano derecha, que es un número completo, 100, como el cielo. Entonces entraréis en el reino. Yahushua ha dicho, yo os escogeré, uno entre 1000 y dos entre 10,000, y estarán de pie como una sola unidad. Sus discípulos dicen, explícanos tu lugar, porque es necesario que lo busquemos. Él les ha dicho, quien tiene oídos que oiga, dentro de una persona de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla hay oscuridad. ¿Verdad? Yahweh nos dijo que somos la luz del mundo. Si Yahushua, que es la luz, está dentro nuestro, nos convertimos en una luz en medio de la oscuridad. Si dejamos de seguir a Mashiach, quedamos en oscuridad. Y también lo que decía la vez pasada de cómo Daniel dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. A Abraham se le dijo que su descendencia sería más numerosa que las estrellas. En el cielo todo es oscuridad, excepto esos puntos donde hay estrellas, como los hijos de Abraham, que son los escogidos, que están en un medio de la oscuridad de la tierra, pero son puntos de luz. Es lo que ilumina, es lo que llama la atención. Dice, Yahushua dijo, tú ves la astilla en el ojo de tu amigo, pero no ves la leña en tu propio ojo, ¿verdad? No ves el leño, que también leño va con la otra palabra que pensé ahí. Pero bueno, tú ves la astilla en el ojo de tu amigo, pero no ves la viga en tu propio ojo. Qué sorprendente, ¿verdad? Para ver los defectos de los otros, una facilidad, pero para reconocer los propios, nunca en la vida. Y qué curioso, porque una viga, ¿verdad? Imagínense cuánto le podría incomodar a uno para ver, pero hace todo el esfuerzo para ver el del otro. Tú ves la astilla en el ojo de tu amigo, pero no ves la viga en tu propio ojo. Cuando tú quites la viga de tu propio ojo, entonces verás lo suficiente bien para quitar la astilla del ojo de tu amigo. ¿Verdad? Cuando uno reconozca los errores propios y saque la viga, va a decir, uy, mira, no era para tanto lo que tenía mi amigo. No estaba tan mal como yo pensaba. Era parte del prejuicio de esto y lo otro, lo que me hacía verlo así, que era parte de la viga que me saqué. Ahora que me saqué la viga, ya sé cómo sacar vigas, y por ende sacar una astilla no es nada. Si tú no ayunas del mundo, vean que esto es interesante porque se conecta con lo que había hecho. El que ayuna lo hace para su propio destrucción, condena, porque estaba hablando del ayuno carnal, el que hace el ayuno físico sin entender el espiritual. Aquí está hablando del verdadero ayuno, Isaías 58, por eso dice, si no ayunas del mundo. Ahí eso muestra que es un ayuno espiritual, porque el ayuno de la carne se trata de no comer, pero aquí está diciendo ayune del mundo. ¿Qué es lo que el mundo le ofrece? No se coma eso. Y con eso me refiero no a alimento, sino ¿qué es lo que el mundo le ofrece? Lujuria, soberbia, codicia, envidia, etcétera, etcétera. Eso, ayune de eso, no lo acepte en su propio ser, no lo reciba. Si tú no ayunas del mundo,
no encontrarás el reino. Si no ves el Shabbat como Shabbat, no verás al Padre. Estas palabras son muy importantes, porque también esto fue parte de lo que se habló mucho allá. Comidas y Shabbat. Comidas y Shabbat. En México. Dice, si tú no ves el Shabbat del séptimo día como un Shabbat, verá que, o sea, como un reposo. Aquí obviamente se puede entender en lo más literal si no separas el séptimo día de la semana. Pero recuerden que Yahushua, el mismo que está hablando aquí, le dijo a los judíos, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. O sea, hablando de que el Shabbat verdadero es el milenio. Después de los 6 milenios de historia humana, viene un milenio de perfección en este mundo. Por eso debemos ayunar del mundo preparándonos para ese Shabbat. Si no ayunamos del mundo, no vamos a poder llegar a disfrutar del Shabbat. Si no separamos el milenio como el día de Yahweh en el que Él se manifiesta y pone orden a la tierra, no vamos a poder ser parte de ese día. También, ¿verdad? Si no ves el día de reposo como un día de reposo, no podrás conocer al Padre. En el sentido de que hay mucha gente que por estar pensando en el miedo de romper el Shabbat, no reposan en su mente, no reposan en su corazón. Reposa su cuerpo porque no tocan nada, pero en su mente y corazón pasan en un puro trabajo, pensando en cosas que no deben, enojados, estresados, y con eso se rompe el Shabbat. Dice el verso 13 del 58 de Isaías, si retraes del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día apartado. Esa es la clave. No está diciendo si no camina el Shabbat, está diciendo si deja de hacer su propia voluntad en Shabbat. Si retraes del Shabbat tu pie, o sea, tu voluntad, lo que le dé la gana, de hacer tu voluntad en mi día apartado, y lo llamas delicia, apartado, exaltado de Yahweh, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, no andando en tus propios caminos. Yahushua dijo, yo soy el camino al Padre, la verdad y la vida. Entonces no debemos andar en nuestros propios caminos, debemos andar en Yahushua. Solo en Shabbat, no, todos los días deberíamos estar en Yahushua. Hacer la voluntad del Padre a través de ir en el camino que es Yahushua. Y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh. Va a ser hasta que separemos el verdadero Shabbat de la manera correcta que de verdad nos vamos a gozar en Yahweh, en conocerle, en quien Él es. Por eso dice aquí, si no ves el Shabbat como un Shabbat, no verás al Padre. Y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, la boca de Yahweh lo ha hablado. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Entonces, Yahushua dijo, yo me he parado en el centro del mundo, Jerusalén, y yo aparecí ante ellos en carne. Yo les encontré todos ebrios. ¿Qué dice borrachos? Pues yo les encontré todos borrachos y yo no encontré a ninguno de ellos sediento. Vean qué particular. Estaban borrachos, estaban ebrios con la doctrina falsa. Y por haber tomado tanto no tenían sed del agua de vida, de Mashiach. ¿Verdad? Hay algunas bebidas que más bien deshidratan tanto que haría que tengan sed, que también vendría siendo como lo sorprendente. A pesar de haber bebido tanto para estar ebrios, no deseaban el agua. Yo les encontré todos borrachos, ¿verdad? Porque no entendían nada, como un ebrio. Hay que repetir y repetir y siguen las mismas. Es que está borracho. Yo los encontré todos borrachos y yo no encontré a ninguno de ellos sediento. Mi alma dolía por los hijos de Adán, porque ellos son ciegos en sus corazones y no ven. Porque ellos entraron al mundo vacíos y también buscan irse del mundo vacíos. Qué triste, ¿verdad? Llegan y solo se llenan de cosas materiales y por ende, así como entraron, se van vacíos. Uno debe llegar a llenarse en este mundo de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de amor, bondad, fe, confianza, dominio propio, paciencia, etcétera, 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 etcétera. De eso venimos a llenarnos a este mundo. Pero la gente quiere llenarse de plata, de fama, de éxito terrenal, ¿verdad? Porque ellos entraron al mundo vacíos y ellos también buscan irse del mundo vacíos. Y mientras tanto ellos están borrachos. Cuando ellos se les quite el vino, entonces cambiarán sus caminos.
¿verdad? O sea, cuando ya se les pase la borrachera, entonces ahí cambiarían. Y de ahí que hay que quitarles el vino de la fornicación de Babel, que es la idolatría. Muy importante, una vez que se llega a salir de la idolatría, todo lo demás empieza a ser más simple. Y hay muchos tipos de idolatría, ¿verdad? Por supuesto, hay que tener cuidado. Yahushua dijo, si la carne vino a vivir por el espíritu, es una maravilla. Pero si el espíritu vino a existir debido al cuerpo, eso es una maravilla de maravillas. Pero en cuanto a mí, yo me asombro de esto, cómo esta gran multitud se ha conformado con esta pobreza, ¿verdad? Al no reconocerle, como los muchos. Entonces, si la carne vino a vivir por el espíritu, es una maravilla, ¿verdad? El milagro de que Yahweh envió su espíritu, entró en la carne de Adán y este llegó a vivir, eso fue una maravilla. Pero si el espíritu vino a existir debido al cuerpo, ¿verdad? El pensar que el espíritu llegó a existir porque había un cuerpo, eso sería una maravilla de maravillas, porque es el espíritu el que le da vida al cuerpo y no al revés. Pero en el sentido espiritual se puede decir aquí, pero si el espíritu vino a existir debido al cuerpo, el hecho de que habría una congregación y por eso Yahweh envió su Ruach, eso es una maravilla de maravillas. Pero si el espíritu vino a existir debido al cuerpo, eso es una maravilla de maravillas. Y como les decía, es como pensaría Samael en la ceguera en la que se encuentra, que fue el primero, que es materia, y después el espíritu, que le dio la autoridad. Eso sería una maravilla de maravillas, puesto que no tiene ningún sentido. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay un poderoso, se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Dice el necio en su corazón, no hay un poderoso. O sea, el necio piensa ser solo carne y que uno fue el que se inventó el espíritu. Y eso es completamente ilógico, por ende, maravilla de maravillas. O sea, es lo más lógico del mundo que primero estuvo el espíritu y después la carne, pero el necio lo ve todo al revés. Ah, no, usted se inventó eso del espíritu. Porque sembraron vientos, segarán tempestades, no tendrán mies, ni su espiga dará harina. Y si la da, los extranjeros la comerán. Voy a ver este verso en otra traducción. Ha dicho Yahushua, si la carne ha llegado a ser por causa espiritual, es una maravilla. Mas si el espíritu por causa corporal, sería una maravilla maravillosa. No obstante, me maravillo en esto, que esta gran riqueza ha morado en esta pobreza. El alma, que es una riqueza, ha morado en un cuerpo que es pura pobreza. Y de eso se asombra, y por eso Yahushua después dijo, en esta vida, el alma que está adentro vale más que el cuerpo que está afuera. Lo que se esconde, el tesoro, vale más que la caja en la que se esconde el tesoro. Pero en la otra vida va a valer más lo que nos va a cubrir, porque vamos a ser cubiertos de Mashiach. Entonces ahí el hecho de que aquí vino a ser la carne por el espíritu, pero después vendría el espíritu por esa carne de Mashiach. Desde aquí me cuesta un toque entender con quién se liga más el cerdo, si con Samael o Lucifer. Como he dicho, con Lucifer, porque es el que se hace pasar por puro. Y por eso a Lucifer, Zeus, le sacrifican cerdos, como en el caso de que por otro lado se sacrifica un cordero para representar a Yahushua. Y también se podría decir que por eso en la letra, en lo que respecta a mandamientos del Talmud, interpretación dada por Baal, Torah Sheba'al Peh, dice que no se puede comer ese animal, como en el sentido de un cuidado a esa criatura, viéndolo desde ese punto de vista, que quede claro, espero el hermano me esté entendiendo. Dices, ¿cómo se sacrificaba el cerdo a Zeus? ¿No podría ser que él les pidiera matar lo que es la imagen de Samael? Sí, entiendo ese punto, hermano, pero recuerden que la imagen de Samael es el león, viene siendo el rey de la selva, el que está completamente alejado de toda obediencia, como Belial mismo. El cerdo sigue siendo un animal de granja, ¿verdad? Sirve y es inteligente, dicen que como un perro más o menos. Aunque en ese aspecto, en lo que veo, la solución de Samael sea un jabalí y Lucifer el chancho de la granja. Pues buen punto, ese es un muy buen punto, de hecho, hermano, y le diría que sí, porque el jabalí viene siendo de selva y el jabalí se conecta con Esaú, el ángel de Esaú era Samael.
Yahushua ha dicho, a menos que ayunéis del sistema, me gusta como lo dice ahí, sistema en vez de mundo, ¿verdad? Como Matrix. No encontraréis el reino de Yahweh. A menos que guardéis la semana entera como Shabbat, no veréis al Padre. Y ya entendí por qué dos traducciones diferentes, porque la otra dice el séptimo día, que se podría tomar como los 7 días. A menos de que tomes los 7 días como el séptimo, o sea, como el Shabbat, no podrás entrar al séptimo milenio y conocer al Padre. Toda la semana. Toda la semana debería ser Shabbat, porque toda la semana deberíamos buscar hacer su voluntad, no pecar. Pecar, el pecado esclaviza, o sea, pecar es trabajar para el enemigo. El Shabbat es un día en el que no hay que trabajar, porque no debemos nunca trabajar. Yahushua ha dicho, me puse de pie en medio del mundo, y encarnado me aparecí a ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré a ninguno sediento, y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven qué vacíos han entrado en el mundo, y vacíos están destinados a salir del mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios. Cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán, ¿verdad? Que básicamente como lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Una vez que se les pase, ahora sí van a buscar el camino. Pero sí, para algunos va a ser muy tarde, ya no va a haber agua. O en el caso de los muchos, su muerte o antitos de la muerte va a ser ese despertar. Como cuando a alguien se le quita la borrachera a través de un buen susto. Dijo Yahushua, donde hay 3 poderosos, aquí dice ellos son Kesem, adivinos o espiritistas. Donde hay 2 o 1, yo estoy con él. Voy a ver la otra traducción y después explico. Donde hay 3 poderosos carecen de Yahweh. Qué curioso, ¿verdad? Como Samael, Lucifer y Azazel, que no tienen a Yahweh. Que también, qué curioso, se conecta con lo que hablan ellos de Trinidad, ¿verdad? La forma en que lo han visto. Siendo Yahweh uno. Donde hay 3 poderosos carecen de Yahweh. Donde hay solo 1, digo que yo estoy con él, ¿verdad? Porque Yahweh es 1. Pero Yahweh dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque Yahweh es Elohim. Yahushua está a la mano derecha. Yahushua dijo, el Padre mayor es que yo. Dice, levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy. En Colosenses vemos que es Yahushua, la palabra de Yahweh, la que mantiene todo unido. De hecho, se puede decir que es lo que los científicos llaman la molécula de Dios, o la partícula de Dios, que andan buscando con el colisionador de partículas. Colosenses 1, del 16 al 21, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En qué importante? En Él. Por eso en hebreo Él es Hamakom, que es lo que se traduciría como el lugar, porque todo existe en Él. Si hubiera algo que lo contiene a Él, ese algo sería mayor que Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esos 4, los que están básicamente en el segundo cielo, tronos, dominios, principados, potestades, como los 4 con los que estamos en guerra espiritual, según Efesios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, primero y último. Por medio de Él, Yahushua, y para Él, siendo la congregación su cuerpo, entonces para toda la congregación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está. Todo sigue existiendo por Él y en Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su madero. Levantad la piedra y me encontraréis. Él está escondido en toda la existencia, porque todo lo que existe vino a través de Él. Y verdad, también qué curioso, cuando uno era niño que andaba explorando, era como encontrarse un mundo aparte, cuando uno levantaba una piedra, ¿verdad? Encontrarse un montón de bichillos que podían haber ahí, todo húmedo, diferente a lo que estaba alrededor. Levanta una piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy. ¿Verdad? También una vez más, piedra y madera.
primero y último. La piedra angular fue colgado de un madero, la semilla a través de la cual nos convertimos en árboles. Quitas la piedra que hoy en día se toma como ídolo y que los tiene ebrios, y una vez que quite la piedra va a encontrar la verdad, va a encontrarlo a él. Quite el ídolo de madera y una vez que lo quite va a encontrar la verdad, puesto que es como quitar eso que lo vuelve ebrio, que lo está emborrachando, la idolatría. Este decía, donde hay tres poderosos, ellos son adivinos, espiritistas. Donde hay dos, que sería el Padre, el Hijo, o uno, yo estoy con él. ¿Verdad? Ahí eso se conectaría al decir dos, que me parece más, tiene sentido la otra traducción, como lo expliqué ya, pero ya que me vine para esta, donde hay dos o uno, yo estoy con él. Recuerden que Yahushua dijo, donde hayan dos reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Pero también al decir donde hay dos, eso se puede ver como Elohim, el Padre y su Espíritu. Y a través de la unión de ellos dos, el Padre y su Espíritu, viene el Hijo. Por ende, Él está con ellos. Yahushua dijo, ningún predicador, ningún profeta, ningún nabí es aceptable en su pueblito. ¿Verdad? Como dicen, ningún profeta, nadie es profeta en su propia tierra. Un doctor no cura a aquellos que le conocen. ¿Verdad? Normalmente solo curan o trabajan en personas extrañas. Entonces, un predicador no es aceptable en su pueblo. Y eso es una verdad absoluta que obviamente se cumplió con el maestro Yahushua en todo su esplendor, con todos los profetas, y uno lo ve con uno mismo. Uno le dice a los familiares y los familiares no le creen nada. Después se lo dice a alguien de afuera y, ay, viste que me dije. Y bueno, yo ya le había dicho. ¿Verdad? Entonces nadie es profeta en su propia tierra, ningún doctor cura a los de su familia o a sus cercanos. Costa Rica yo creo que es un país clave para eso, de que nadie es aquí nada. Ni profeta, ni nada aquí, artista, olvídese de todo eso, artista, pero era para vacilarlo, un artista. Sí, en este país, ¿verdad? Es como el mayor esplendor de eso, me parece, tristemente, pero es parte de, y sí, bendito Yahweh que han salido ustedes de este país, en el sentido de que llegando a creer a la verdad. Pero sí también fue notable para mí estar en México y ver un poco más de no sé, de tal vez, como les digo, digamos, una parte donde, y también entiendo y repito, o sea, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no están aquí pudiendo estar, ¿verdad? Los que son de Costa Rica y han oído y les han dicho ustedes y les vale. Pero allá se les dijo unos cuantos y llegaron ese montón, y ver el deseo de aprender. Hubo un momento donde empezó a llover bastante en Tepoztlán y entonces estábamos todos así, había un techo así, pero estábamos reunidos así, entonces empezó a llover y yo dije, y sí, ya nos fuimos, porque ya eran como la 1 o 2 de la mañana. Yo dije, ya nos fuimos a acostar, y no, hombre, se metieron todos así en un campito y dijeron, ok, sigamos. Y yo, bueno, seguimos, qué bendición. O sea, me sorprendió ver ese deseo de aprender y de gente nueva, la mayoría. Entonces sí, es parte de. Yahushua dijo, una ciudad construida sobre una montaña alta y fortificada no se puede caer ni se puede esconder. ¿Verdad? Viene siendo eso el reino verdadero. Yahushua dijo, aquel que ustedes oirán en vuestros oídos, proclámenlo al próximo oído desde vuestros techos. O sea, aquí ponen entre paréntesis aquel nombre, ¿verdad? Se puede decir aquel del que ustedes escuchen, que es el verdadero, en este caso Yahushua. Una vez que ustedes lo escuchen en secreto, porque Yahweh se los revela a su corazón, se los revela en secreto, a través del estudio, a través de la oración, aunque lo haya hecho quizá a través mío, fue ustedes en su casa orando, pidiendo, confirmando que lo llegaron a creer. Entonces, lo que ustedes escuchen en secreto, lo que Yahweh les revela en secreto, anúncienlo en voz alta al que sigue, a todo el mundo si es necesario, desde la azotea. Bendito Yahweh, por ejemplo, ¿verdad? El Padre me reveló el nombre y yo dije, no, yo tengo que predicarlo, yo no me puedo quedar callado porque si no es un problemón. Por más que la gente no le guste, por más que la gente no lo quiera, por más que la gente rechace, lo que escucharas a tu oído, proclámalo desde tus techos a otros oídos, pues nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, ni pone en un lugar escondido, ni la pone en un lugar escondido, sino que se coloca sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. ¿Verdad? Una lámpara no se enciende para esconderla, porque si no le quita toda su función. La idea es ponerla en un lugar alto para que pueda iluminar
hacia los extremos y hacia abajo, en vez de meterla bajo la cama o en una caja, porque depende, si es fuego se va a apagar, nadie lo va a ver, entonces no va a cumplir su función. Por eso lo que usted reciba de luz, revélelo, ayude a otros a ver con lo que a usted le ha ayudado a ver. Yahushua ha dicho, si un ciego guía a un ciego, caen juntos en un hoyo, ¿verdad? Si un ciego guía a un ciego, caen juntos en un hoyo, eso es de fijo. Y eso es el mundo, un montón de ciegos guiando a otros ciegos. Dice aquí, si un hombre ciego dirige a otra persona ciega, ellos ambos caerán en una cisterna, ¿verdad? Haciendo esa cisterna el Seol. Yahushua dijo, ninguno puede invadir a la casa de un hombre fuerte y quitarla, o agarrarlo a él por la fuerza, a menos que él le amarre sus manos. Entonces él puede despojar su casa. Como dice Mateo 12:29, cuando habló de que vendría como ladrón en la noche. Vendría como ladrón en la noche, y por eso primero tuvo que venir hace 2000 años a amarrar las manos del poderoso de este mundo, quitarle la autoridad para ahora poder meterse a su casa y robarle todo. ¿Sí me explico? Entonces nadie puede robarle a alguien a menos de que lo haya amarrado. Yahushua vino y lo amarró hace 2000 años, ahora viene como ladrón en la noche para llevarse a los escogidos. Yahushua dijo, no se ansíen desde la mañana hasta el anochecer, o no tengan ansias desde la mañana hasta el anochecer, y desde el anochecer hasta la mañana. Vean cómo dice de la mañana al anochecer y del anochecer a la mañana. No dice de la tarde a la mañana y de la mañana a la tarde, que sería como lo siguen los judíos. Dice, no tengan ansias de la mañana hasta el anochecer y del anochecer hasta la mañana acerca de lo que comerán o de qué vestirán. Aquí yo creo que es que hay un paréntesis que es lo que viene de los evangelios, ¿verdad? Ustedes son mucho mejor que los lirios, que ni trabajan ni tejen. En cuanto a ustedes, cuando ustedes no tengan una ropa, ¿de qué se vestirán? ¿Quién agregará a vuestra estatura? Aquel mismo les dará su ropa. Mira, esto es una mezcla de lo que dijo Mateo, de que no hay que preocuparse ni por ropa, ni por comida. Nadie puede añadirse un codo a su estatura por más que quiera. Entonces, ¿por qué nos vamos a estresar por cosas menores? Yahweh sabe que necesitamos vestidura y comida y Él nos la va a dar. Los lirios, siendo tan hermosos, Yahweh los viste. Salomón, con toda su estima, nunca se pudo vestir como un lirio. Entonces, si Yahweh viste las plantas que eventualmente van a ser quemadas, se secan y se deshacen, ¿cuánto más a nosotros nos va a vestir de realeza a través de Yahushua HaMashiach? ¿De qué se vestirán? De Yahushua, del Cordero. ¿Quién agregará a vuestra estatura? Yahweh. Aquel mismo les dará su ropa. Sus pupilos dijeron, ¿en qué día serás tú revelado a nosotros? ¿Y en qué día te veremos? Yahushua dijo, cuando ustedes se desvisten sin estar avergonzados, cuando lleguen a desvestirse sin estar avergonzados, como cuando Adán estaba desnudo sin haber comido el fruto, por ende no se avergonzaba. O sea, cuando vuelvan al estado original sin pecado, a través de Yahushua. Como un niño que el niño anda desnudo y no le da vergüenza. Claro, porque no sabe claramente, volvemos a lo mismo, falta de conocimiento. Cuando ustedes se desvisten sin estar avergonzados, como el hecho de desvestirnos de la mentira, de desvestirnos del error, de todo lo que nos cubría antes, y ustedes toman vuestra ropa y las recuestan debajo de vuestros pies como niñitos pequeños y los pisan, entonces ustedes verán al Hijo del Viviente y ustedes no tendrán miedo. O sea, una vez más, cuando lleguen a ser como niños, ¿verdad? Como cuando uno tal vez venía de la escuela con el uniforme harto de andarlo puesto y llegaba a la casa y se lo quitaba, lo pisoteaba todo y ahora sí a jugar. A eso se está refiriendo. Cuando sean como niños y se quiten esta ropa y la pisoteen sabiendo que no es nada, solo un uniforme que anduvieron aquí en este tiempo y que era bien incómodo. Cuando ustedes se desvisten sin estar avergonzados y toman vuestras ropas y las recuestan bajo sus pies como niños pequeños y los pisan, entonces verán al Hijo del Vivo y ustedes no tendrán miedo. Yahushua ha dicho, no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que comeréis, ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las flores del viento, que ni peinan lana ni hilan. Al tener una vestidura que os falta, ¿o quién puede aumentar vuestra estatura? Él mismo os dará vuestra vestidura. Espero que haya quedado claro con lo que ya he explicado anteriormente. Sus discípulos dicen, ¿cuándo te nos revelarás y cuándo te percibiremos? ¿Verdad? Interesante, porque una cosa es cuando se manifiesta en la tierra y otra es cuando ya le reconocen como tal.
Yahushua dijo, cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaros. O sea, en la transformación ya va a quedar completamente claro. Y toméis vuestra ropa y lo pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Entonces en la transformación ya va a quedar claro, sin lugar a dudas, quién es quién.